Hoy vamos de acuerdo a lo que me ha encargado la parte académica de la Academia Fortaleza, el dictado clase se va a basar en lo que es la etapa intermedia. En consecuencia, vamos a pasar una diapositiva, vamos a ir explicando poco a poco esta etapa que es muy importante, que en realidad, señores, es algo muy positivo, es algo novísimo que trae el Código Procesal Penal, puesto que en el Código de Procedimiento Penal en 1940 no existía etapa intermedia. Y la verdad pues que era un problema, pues que los medios probatorios que se presentaban, la acusación tenía errores, tenía fallas en la parte formal, sustantiva, los medios probatorios no eran conducentes, pertinentes ni útiles, la defensa no tenía la oportunidad tampoco de presentar sus medios probatorios en ese sistema que era inquisitivo, de carácter mixto, y bueno, y el problema era en juicio oral, ¿no es cierto? En el cual pues demoraba demasiado, porque en pleno juzgamiento se tenía que hacer prácticamente el camino, un control de acusación, que era un problema, ¿no? Yo a veces tenía que llevarse el proceso penal en toda la etapa de juzgamiento con una acusación que en realidad no estaba bien hecha, ¿no? Entonces, hoy en día, señores, este nuevo Código Procesal Penal, como ustedes saben, de corte adversarial, contradictorio y garantista, trae dentro del proceso penal común esta etapa intermedia, etapa muy importante en la cual se va a hacer pues, un control de la acusación y un control también del requerimiento de sobrecimiento que hace el fiscal. Y también las partes van a tener oportunidad de hacer la defensa técnica de todas las diligencias y todo, y van a tener oportunidad de implementar su sobrecimiento y otros medios de defensa técnicos que el Código Procesal Penal establece. Entonces, en consecuencia, es muy valioso para los abogados, para jueces, para fiscales, para todas las partes, y más aún para los imputados que al final van a poder entrar, sin caso que sea así, ¿no? Con una causa probable a la etapa de juzgamiento y no se van a cometer abusos como quizás ocurrían anteriormente, ¿no? En el sistema anterior. Vamos a presentar pantalla. No, señores, nuestro tema hoy es la etapa intermedia del proceso penal común. En el Código Procesal Penal, señores, tenemos, como ustedes saben, el proceso penal común y los procesos especiales. Dentro de los procesos especiales, en algunos de ellos, o sea, en ellos no se lleva esta etapa intermedia, por ejemplo, ¿no? En la etapa del proceso inmediato, no ocurre esta etapa intermedia, en la cual prácticamente diligencias preliminares se solicita la incoación del proceso inmediato y se pasa de frente a la acusación y el juzgamiento. No hay la etapa intermedia, pero en el proceso penal común sí hay. Y por lo tanto hay la oportunidad, casualmente, de que todas las partes puedan, con el juez, ver o evaluar la acusación fiscal, el requerimiento de sobrecimiento o es el requerimiento mixto, como vamos a ver que se presenta en algunos casos. Señores, la etapa intermedia, pues, o llamada también fase intermedia, constituye un conjunto de actos procesales, cuyo objetivo consiste ¿en qué? En corregir o sanear eh, formalmente los requerimientos o actos conclusivos de la investigación. Estos requerimientos pueden cumplir con ciertas formalidades, cuyo sentido radica en la búsqueda de precisión en la decisión judicial. La acusación fiscal tiene que tener requisitos formales y requisitos sustantivos. Por ejemplo, se debe identificar correctamente al imputado, hay que saber quién es, ¿no? Pues puede haber problemas en cuanto a su identidad, pero ya en ese momento debe estar plenamente establecida. Se debe describir el hecho por el cual se pide la absolución o también la apertura a juicio. ¿Entienden? O sea, la descripción tiene que ser de ser posible cronológica, detallada y concisa, ¿no? Se debe calificar jurídicamente ese hecho, dentro de qué artículo del Código Penal se encuentra tipificado. Y en cualquiera de esos campos el requerimiento fiscal puede contener errores o vicios que deben ser corregidos. Y para eso es esta etapa, para que se corrijan en el recurso de la audiencia preliminar del control de acusación, ¿no? Y pueda llevarse a juicio de la mejor manera, para que se determine y se establezca claramente que existe causa probable para pasar a juicio. Porque si no existe causa probable, lamentablemente, señores, esto tiene que archivarse. Vamos a ver lo que es causa probable también. Entonces, esto es para que la decisión judicial no sea inválida. El juez y los distintos sujetos procesales tendrán interés pues, en corregir estos defectos. Por eso que estas sucesos son muy importantes, de que la decisión judicial no contenga errores o que en esto no se trasladen a la etapa de juicio, donde puede generar mayores perjuicios o invalidar la totalidad del propio juicio, puede anularse, puede retrotraerse. Hemos visto, señores, que en estos días ha habido una audiencia del caso Arabayato, del caso de la señora Keiko Fujimori,
en el cual, bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar al fiscal que está a cargo, al doctor Domingo Pérez Gómez, y también a la defensa. Pero ¿qué pasa? Acá se concedió también un plazo que se encontraba la investigación preparatoria, y el problema está de que esta invitación preparatoria, según lo que he entendido, no había culminado, había diligencias que tenían que realizarse, dispuestas tanto por el órgano jurisdiccional como también solicitadas por las partes y que habían sido aceptadas. Entonces, en consecuencia, señores, acá hay un problema, ¿no? O sea, no sé los motivos por los cuales el señor fiscal, el doctor Domingo Pérez Gómez, se ha apresurado a emitir su requerimiento de acusación, el cual está pidiendo 30 años por lavado de activos. Acá no voy a analizar la parte sustantiva, si corresponde o no corresponde, esta acusación está bien o está mal, aunque yo tengo mi propia opinión, ¿no? Pero, sin embargo, lo que tenemos que ver es que este Código Procesal Penal es garantista, entonces le dan las mismas oportunidades a las partes para que tanto el fiscal como los abogados puedan ofrecer todos sus medios prueba y puedan ser actuados y casualmente puedan desarrollarse, estos medios probatorios puedan cumplir su objetivo dentro de la invitación preparatoria. Entonces, bueno, por lo que yo he escuchado, me parece que hay diligencias que faltan actuarse y que se solicitaron oportunamente. Entonces, ya el juez tomará la decisión que corresponde, pero me parece a mí que esto debería retrotraerse a fin de que esto no se apure, ¿no? No quisiera pensar que ha habido un criterio político o un criterio, pues, de salir pues, al frente con una acusación, ¿no? De 30 años, 20 años, no sé, X años, con el fin de enlodar la candidatura de esta señora. Yo no quiero pensar que esto haya sucedido, sino que simplemente el fiscal lo que ha pensado es que ya para él, su concepto de él, ya no había necesidad de hacer mayores diligencias, pero sin embargo, el fiscal está en la obligación de cumplir los mandatos del juez. Si el juez no ordenó que haga tal o cual diligencia, debe hacerla. Igual si la parte no ha solicitado, pues tiene que darse el derecho de defensa. Porque si no le dan derecho de defensa, pues todo esto se puede caer en cualquier momento. Y si no se cae en el Perú, se va a caer en las Cortes Penales Internacionales. Entonces, este es un problema que ojalá que se resuelva de la mejor manera, sin afectar los derechos de las partes y respetando la autonomía del Ministerio Público, ¿no? Bueno, este concepto que vemos acá, casualmente lo ha hecho el vocal supremo, el doctor Hugo Príncipe Trujillo, un directo amigo, con el cual inclusive tuve la oportunidad de hacer el reglamento de la ley de arrepentimiento en los casos de terrorismo, ¿no? Cuando yo era capitán y él era, como se llama, recién era juez de primera instancia. Entonces él ha publicado esto en la etapa intermedia del proceso penal peruano y su importancia en el Código Procesal Penal del 2004 y su novedosa incidencia en el Código de Procedimientos Penales del 40, que también ya tiene una incidencia, esta fase intermedia o etapa intermedia. Señores, en la audiencia tenemos en esta etapa intermedia tenemos dos audiencias. La primera audiencia es la audiencia de control del requerimiento sobre recibimiento. Vamos a ver un gráfico bastante explicativo sobre esto, y también vamos a hacer un gráfico bastante explicativo sobre la audiencia preliminar y el control de la acusación. La primera audiencia que se hace es la audiencia de control del requerimiento sobre recibimiento. Es una audiencia en la que el juez de invitación preparatoria emite el auto de sobrecimiento. El auto de sobrecimiento es el auto prácticamente de archivamiento, sino que como el archivamiento se produce en la etapa de diligencias preliminares y lo hace el fiscal sin necesidad de la actuación judicial, cuando el fiscal lo pide, cuando ya concluye la invitación preparatoria, porque ya pierde la facultad de poder archivar por sí mismo, el fiscal tiene que emitir un requerimiento, un pedido de sobrecimiento, o sea, archivamiento del proceso al juez de la invitación preparatoria, el cual lo va a evaluar, lo va a analizar y va a emitir la decisión que corresponda. Entonces, el auto de sobrecimiento, ¿qué cosa viene a ser? No viene a ser sino una resolución emanada del órgano jurisdiccional. ¿En qué etapa? Casualmente la etapa intermedia, mediante el cual se va a poner fin al proceso penal iniciado con una decisión, ¿no? Final en este aspecto. Goce la totalidad o la mayoría de los efectos de la cosa juzgada, en la cual ya deja de actuar el derecho punitivo del Estado. Luego tenemos también que se desarrolla la audiencia preliminar y control de la acusación, que es una audiencia en la que el fiscal, además de sustentar su acusación oral, también esta audiencia es para modificar, aclarar, integrar, corregir su acusación. En su turno, la defensa podrá también sostener argumentativamente sus medios de defensa técnica, también lo podrá hacer, como vamos a ver, ¿no? En las diapositivas siguientes. Debo añadir, señores, que cuando culmina la invitación preparatoria, eh, el fiscal pues, tiene 15 días para emitir su requerimiento de sobrecimiento o su requerimiento de acusación. Puede hacer un requerimiento mixto. Vamos a suponer que una persona ha sido investigada por los delitos de robo agravado, homicidio, secuestro, ¿no? Y al final para el fiscal se ha establecido que ha cometido robo agravado y secuestro, pues no homicidio. Entonces pedirá el requerimiento de sobrecimiento del delito
porque no ha sido para él establecido o probado. Y, y la acusación procederá a los otros dos delitos. Entonces, esto es lo que se llama el requerimiento mixto. También puede ocurrir que sean 5 los imputados, los investigados, y que el fiscal piense que 2 de ellos no tienen nada que ver en los hechos y 3 sí. Entonces también habrá un requerimiento mixto con relación a estas 2 personas o estos 2 imputados que en realidad pues de su situación penal ya está esclarecida y deben salir del proceso. Entonces tenemos 2 audiencias que son muy importantes, la audiencia de control de requerimiento de establecimiento y la audiencia preliminar de control de acusación. Son 2 audiencias muy importantes, muy valiosas, que en realidad sirven bastante, no solamente para el fiscal y para el juez, sino también para la defensa técnica de los imputados, ¿no? Para que puedan plantear todos sus medios de defensa y puedan también ver, analizar y poder sugerir que se dispongan todas las modificaciones por acciones pertinentes al requerimiento de acusación que ha hecho el fiscal. La probabilidad de causa, la causa probable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se erige como un elemento fundamental que le corresponde al fiscal. O sea, tiene que el fiscal determinar causa probable o no. O sea, no puede, por un aspecto subjetivo, por un aspecto pues, ajeno al proceso penal, porque tiene cólera, porque en realidad, bueno, pues simplemente no le parece o le parece, no. Acá no. Tiene que ser todo objetivo. Tiene que ser base a los elementos de convicción o elementos de prueba que tenga el fiscal para que vea que tiene una causa probable, que tiene suficientes elementos para que puedan, de convicción, para que se pueda pasar a juicio. Si no tiene causa probable, el fiscal no debe postular a la acusación. Es una pérdida de tiempo, señor. Vamos a llevar un juzgamiento de repente de 2 o 3 años, como se ha visto en algunos casos, y luego pues simplemente va a haber absolución. Entonces, ¿para qué perder el tiempo si en realidad no se configuran todos los elementos de tipo penal? Hay cosas evidentes, excluyentes, responsabilidad penal, evaluación penal, posiblemente a prescrito. Entonces, el fiscal tiene que abordar todo esto y que en consecuencia hay una causa probable que pueda pasar a juzgamiento. Entonces, si no sucede esto, él debe optar por requerir una audiencia de esclarecimiento. El fiscal debe ser en este aspecto bastante justo y bueno, y tiene que saber pues, que en realidad cuando no ha podido acreditar la responsabilidad penal del imputado, cuando los hechos en realidad pueden haber ocurrido, pero no se le puede atribuir la responsabilidad a él, no se da una condición de tipicidad, una cláusula excluyente de responsabilidad penal, pues, ¿qué vamos a pasar a juzgamiento? Hemos visto casos importantes en los cuales eh, casi todos los imputados han salido, ¿cómo se llama?, absueltos, ¿no? Entonces, esto no puede darse y debe el Ministerio Público tener bastante cuidado en este aspecto, ¿no? La acusación escrita, señores, ¿qué cosa es? Es el ejercicio de la promoción de la acción penal pública. ¿A cargo de quién? A cargo del fiscal, que es el titular de la acción penal. No hay otra institución del Estado, no hay otro funcionario público que pueda, ¿cómo se llama?, formular esta acusación escrita. Por eso es que el fiscal es el titular de la acción penal. Es el único funcionario público que tiene la facultad de emitir el requerimiento de inicio de diligencias preliminares, la disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares, la disposición fiscal de formalización y continuación de imputación preparatoria, el requerimiento de establecimiento, el requerimiento de acusación y todos los medios impugnativos que la ley le faculta. Entonces, la acusación escrita es el ejercicio de la promoción de la acción penal pública a cargo del fiscal, la que nace como consecuencia de ¿qué? De su obligación, pues, que es como persecutor del delito y también de la reparación civil, porque se supone que cuando ya estamos llegando, ha culminado la investigación preparatoria también, el procurador ya tiene, ¿cómo se llama?, un punto determinado, ya se han actuado diversas pericias, el fiscal ha nombrado peritos para que pueda determinar esto y también el procurador tiene que haberse apersonado, ¿no es cierto?, como actor civil. Y esto se da siempre que existan motivos fundados de la existencia de un hecho penalmente relevante, elementos de comisión suficientes y probabilidad de causa. Aquí me voy a atender un poco, señores, a poder hacer un análisis. ¿Qué pasa, señores? Que muchas veces la acusación fiscal no tiene los suficientes elementos de comisión. Esto está sucediendo en muchos casos porque en realidad con el nuevo Código Procesal Penal, si bien es cierto que existe el informe policial y se ha dejado de lado el atestado policial, este informe policial que de por sí nosotros creemos de que debe tener conclusiones, ¿no?, y no la tiene,
y que inclusive al no tener conclusiones se está yendo en contra de la Constitución Política del Estado que le faculta a la Policía Nacional, de acuerdo al artículo 166, investigar los delitos y toda investigación es un proceso metodológico que termina con una conclusión. Pero bueno, así como está el código, se habla de un informe y se señala que la Policía Nacional en todos los casos que intervenga elaborar un informe. Este informe, pues, el informe final que se hace ya al término de las diligencias preliminares, debe contener los antecedentes que motivaron la intervención, las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos. Pero ¿qué cosa es lo que está pasando, señores, en la práctica a nivel nacional? Y esos son quejas y requerimientos que recibe a nivel nacional todo el personal policial. No se toma en cuenta el informe policial, no se pide, ni siquiera se solicita que se haga. ¿Por qué? Porque no se pide que la Policía Nacional intervenga. Muchas investigaciones se hacen en sede fiscal y cuando se pide el apoyo a la policía, solamente para determinados actos de investigación. Y termina el acto de investigación y el fiscal en ese acto le pide que informe irregular, ¿no? Pero le pide que le dé todas las actas, que remita todas las actas en el día. Los señores, el Código Procesal Penal dice que la policía deberá hacer un informe en todos los, en toda actuación que intervenga en el proceso penal. En consecuencia, eso está mal. En todo caso, el policía pues, debe remitir las actas, pero con el informe policial correspondiente. Ese es lo correcto, ese es lo legal. Eso no se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuando llegamos a esta etapa, al requerimiento de acusación, lamentablemente, señores, muchas carpetas fiscales, la gran mayoría, no tienen el informe policial. Que ayudaría bastante, porque ahí salió un adecuado análisis de los hechos. Señores, como le dije en clases anteriores, el fiscal es un abogado que puede ser un excelente abogado. Tengo muchos amigos fiscales supremos, que han sido fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales, excelentes abogados, excelentes penalistas, pero no es un pesquisa, no es un detective. Entonces debe trabajar en la mano con la policía. Nosotros estamos sugiriendo la modificatoria del Código Procesal Penal para que cuando se llegue a esta etapa intermedia sea obligatorio que en la carpeta fiscal existe el informe policial y que trabajen de la mano, trabajen con un dúo, ¿no?, inseparable, tanto la policía como el Ministerio Público, el fiscal conduciendo jurídicamente la investigación y la Policía Nacional realizando la investigación material del delito. ¿Entienden? Nosotros, o sea, la Policía Nacional no busca que el fiscal eh, no tenga ninguna implicancia en esto, que el fiscal, como por ahí hemos escuchado, que la Policía Nacional investigue abiertamente y libremente, sin ningún control, ninguna conducción, como la investigación, como dicen que era antes, que tampoco no era así, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos pidiendo, señores, que se traje un binomio que lo exige el sistema acusatorio garantista de carácter adversarial. El Ministerio Público conduciendo y controlando jurídicamente la investigación conforme lo establece el artículo 4 de su título preliminar y la Policía Nacional investigando materialmente el delito conforme lo establece la Constitución Política del Estado, el artículo 166 y la ley de la Policía Nacional. Entonces, señores, con esto se va, los casos que cuando lleguen a esta etapa intermedia, estoy seguro que la Policía Nacional va a apoyar de una forma más decidida con todo esto a la labor del Ministerio Público y vamos a tener una causa probable, ¿no? En muchos de los casos, y ahí vamos a tener una acusación fiscal bastante firme, bastante sólida, con bastantes argumentos y elementos de convicción. Y también cuando se tenga que dictar autosolicimiento, también se va a hacer a la persona que en realidad es inocente, y no a la persona que no hayamos tenido tiempo, que nos faltó, que no sabemos los elementos de convicción, o solamente nos basemos en esto, solamente en determinados elementos que en realidad, o pruebas que nosotros llamamos pruebas de escritorio, ¿no? Y eso no puede ser. La investigación del delito requiere una serie de diligencias de campo, vigilancia, seguimiento, capturas, etcétera, que en realidad pues, está capacitado y debidamente preparado la Policía Nacional. Bueno, en el Acuerdo Plenario 6-2009, CJ 116, de fecha 13 de noviembre de 2009, ahí se definió a la acusación fiscal como un acto de postulación del Ministerio Público que promueve el régimen de monopolio en los delitos, porque es el único que no puede ser, sujetos a persecución penal pública. Es un acto de postulación, señor Ministerio Público, que casualmente dice, señor, ya cumplí la investigación, formó una acusación, este señor es responsable de tal ilícito penal. La palabra postulatorio proviene del latín postulatio, que significa pedir o solicitar, ¿no? Señor, se está establecido el delito, lo acusa a esta persona y pasemos a juicio. En efecto, la acusación presentada por el fiscal lleva consigo su requerimiento de ser escuchado y el ruego de fecha y hora para la realización de una audiencia que tiene por propósito pasar el caso a juicio oral. Ese es el objetivo, llegar ya a juzgamiento. El fiscal está convencido, pero el fiscal ya ha hecho
que ha hecho una buena investigación, tiene suficientes elementos de convicción, hay una causa probable, ¿no? Y para el fiscal, el imputado es responsable del delito por el cual ha sido investigado. En consecuencia, pues formula su requerimiento de acusación, debidamente fundamentado y con todos los elementos de convicción, tanto de testigos y pruebas documentales que son necesarias en estos casos. En términos del citado acuerdo plenario como estrategia de defensa, también tenemos que acá que corresponde al defensor público o al abogado defensor, ¿no? Analizar la acusación fiscal desde la misma óptica del órgano jurisdiccional, ¿no? Teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, o sea, el abogado tiene que analizar, tiene que ser bastante detalloso en esto. Para eso el abogado tiene que, no es cuestión de ver la acusación por mirar, no, hay que hacer un análisis detallado para poder determinar que la acusación cumple con sus requisitos legales. Que el petitorio o petitum no sea incompleto, sea impreciso, ¿no? El petitorio tiene que ser preciso, tiene que ser completo, ¿no? Que el fundamento de hecho, relato de los hechos no fuera insuficiente, no circunstanciado, vago, oscuro, desordenado, tiene que ser cronológico, tiene que responder a las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, cómo, dónde y para qué, y por qué. Esas son las preguntas que, ¿no? Que casualmente nos han enseñado en la escuela y que he tenido oportunidad de conversar con diversos amigos fiscales, ¿no? Especialmente fiscales anticorrupción, porque he sido director contra la corrupción, y hemos hecho ver la necesidad que la acusación fiscal, ¿no? Responda a estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y para qué? ¿Y qué cosa es lo que sucedió? Todos tenemos nosotros que responder esas preguntas. Respondiendo a esas preguntas, vamos a cumplir, ¿no? Que el petitorio sea completo y relato los hechos, no sea vago, ni oscuro, ni desordenado. Esto tiene que ser, para que no sea desordenado, de ser posible cronológico, especialmente cuando hay un concurso real de delitos, ¿no es cierto? Que la tipificación no se define en forma indebida, tiene que estar adecuadamente tipificado. O es homicidio simple, o es homicidio calificado, no es sicariato, es feminicidio, ¿qué cosa es? O es hurto, hurto simple, hurto agravado, robo simple, robo o robo agravado, ¿qué cosa es, señores? ¿Es delito de usurpación o simplemente es un acto de reivindicación que se debe ver en la vía civil? ¿Es una estafa o es una deuda? Entonces hay que poderlo determinar esto, ¿no? En forma debida, en forma adecuada. Entonces, para eso, señores, necesitamos el personal policial para poder ayudar con el fiscal y ayudarlo casualmente a obtener los elementos de comisión para que le ayuden a que su gratificación que haga no sea incorrecta. Que la tipificación mencione el conjunto de circunstancias de la responsabilidad penal necesarias para la debida individualización fáctica y jurídica del hecho acusado. Entonces, para nosotros culminar en la tipificación, debemos mencionar todo el conjunto de circunstancias de la responsabilidad penal del imputado, tanto de los hechos y tanto del aspecto normativo, tanto fáctico y jurídicamente del hecho por el cual está siendo acusado. Los señores, aquí es muy importante, no solamente lo jurídico, sino lo fáctico. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos que se dieron? Entonces, para eso el fiscal tiene que tener una adecuada relación. El fiscal tiene que dominar, señores, la metodología y la imitación científica. Un fiscal que no domina la metodología y la imitación científica está perdido. He tenido oportunidad de ser docente en la Universidad de San, algunos diplomados que hemos hecho también para el Ministerio Público, y bueno, hemos visto algunos fiscales que pataleaban en este aspecto de la metodología de invitación judicial, que le llamamos el curso, y bueno, tengo la satisfacción de haberlos ayudado bastante, ¿no? Y también he visto miembros representantes públicos que muy interesados en aprender, con bastantes ganas de saber algo más y poder enfocar bien lo que es aplicar la aplicación de la metodología de la invitación científica a la invitación en caso en concreto. La acusación escrita, ¿qué cosas debe contener, señores? La motivación y contenido de la acusación. La acusación fiscal será debidamente motivada. Si no es motivada, estamos mal. O sea, estaríamos haciendo cualquier cosa menos una acusación. Estaremos vulnerando la Constitución Política del Estado, lo que establece, ¿cómo se llama? Que toda resolución judicial debe ser debidamente motivada. Y la motivación, como sabemos, de acuerdo a lo que establece el Tribunal Constitucional, se encuentra dentro del debido proceso. Y también esto, al no motivar, esto afectando el derecho de defensa, porque ¿cómo se va a defender el imputado por el su abogado defensor si no está motivada la acusación?
Entonces, en consecuencia, estaríamos cayendo en un acto inconstitucional. ¿Qué cosa debe contener? Primero, los datos de identificación. La referencia que sirva para identificar al imputado. Esto es nombres y apellidos completos y correctamente escritos. Aquí ya no puede haber error. Sí, en la audiencia preliminar es el investigado, el imputado, y eso ya ha sucedido en muchos casos, tiene 2, 3 DNI, ¿no? Inclusive registrados en la RENIEC, porque hemos visto casos así. Antes, me acuerdo que había casos que un DNI era verdadero y el otro DNI lo habían prácticamente hecho, entre comillas, en azángaro, ¿no? No, ahora hemos visto varios casos de gente que, como ayuda de repente malos empleados de RENIEC, han sacado otro DNI en provincias, con nombres, de repente los apellidos son los mismos, pero no, con otros nombres, o con cambiando la fecha de nacimiento, el estado civil, etcétera, ¿no? Entonces, esto no, ¿cómo se llama? Ya cuando culmina la invitación preparatoria, estamos en etapa intermedia, ya debe establecerse claramente, la acusación escrita ya no puede haber dudas. Entonces, los datos de identificación deben ser claros, precisos y deben corresponderle, en verdad, al acusado. El hecho fundamento fáctico, que es muy importante, es la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, lo que pasó, las concomitantes al hecho, lo que sucedió durante el hecho y también las posteriores, ¿no? Que han habido, que ya han llevado a la culminación del hecho delictivo o a la fuga del imputado. Entonces, ¿qué cosa pasó precedentemente? Esta persona planificó el hecho. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la época del terrorismo encontrábamos a los destacamentos de aniquilamiento, señores, encontrábamos, ¿cómo se llama?, con mapas, con documentos de reglaje. Al, en esa época mataban jueces, fiscales, policías, mismo las fuerzas armadas y policiales, ¿no? Nosotros nos reuníamos permanentemente con los jueces y fiscales, se sacan a diferentes horas. No, pero tengo que traer 7:45, pues hablamos ahí, me acuerdo entonces, con los fiscales superiores, y llevaron, y creo que el ministro habló con la fiscal de la Nación en ese momento, porque no se podía salir a la misma hora del domicilio, eran reclamados por los elementos terroristas. Entonces, las circunstancias presentes, ¿qué pasó? Hay un reglaje, hay una vigilancia, un seguimiento, ¿cuál es el móvil? Hay un problema que ha habido un pasional, hay un problema de una deuda, hay un problema de una venganza. ¿Qué cosa pasó precedentemente al hecho? Los concomitantes, ¿qué sucedió en el hecho? ¿Cómo se planificó? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál fue la participación del acusado? ¿Autor, coautor, cómplice primario, cómplice secundario? ¿No? ¿Y posteriormente qué pasó? ¿Se dio a la fuga? ¿Fue herido? ¿No? ¿Qué cosa hizo con lo que robó? ¿Qué cosa hizo con lo que hurtó? ¿Escondió a la víctima, que ya muerta, etcétera? Entonces, todo eso se tiene que ver. Entonces, todo eso se tiene que detallar en el hecho de fundamento fáctico. Y también existen los hechos dependientes cuando hay un concurso real de delitos, ¿no? A ver, los hechos dependientes, el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, la separación, el detalle de cada uno de ellos. En casos de anticorrupción, los fiscales saben bastante, distinguir bastante esto. Y esto tiene que ser debidamente ordenado. Si no, esto pues al final trae confusión al juez y a las partes. Entonces debe separarse adecuadamente y detallarse cada uno de ellos. Los elementos de comisión, señores, esto es importantísimo, los elementos de comisión que fundamenten el requerimiento de acusación. ¿Cuáles son los elementos de comisión? Elementos probatorios que fundamenten el requerimiento acusatorio. Sabemos que recién van a hacer prueba cuando se actúe en la etapa de juzgamiento. En ese aspecto tenemos que cambiar el cassette, quizás que hemos tenido cuando nos hemos estudiado en la universidad, en la cual pues, la prueba era todo lo que se tenía pues, a nivel de la etapa policial, ¿no? O a nivel de la etapa que podía investigar el Ministerio Público. Ahora no. Ahora sería un elemento de comisión, un elemento de prueba. Y será prueba únicamente cuando sea actuado a nivel de juzgamiento. ¿Cuál es la participación del imputado, señores? La participación que le atribuye el imputado es autor, es coautor, es un delito de calentamiento de derecho funcional de carácter personalísimo. Entonces, ¿puede ser coautor? No, dice que no. Entonces, si no es coautor, es autor. Es cómplice primario, es cómplice secundario. Su participación era importante y si no hubiese estado, no hubiese hecho el delito, por tanto, su cómplice primario, o simplemente es una participación que en realidad no revista mayor importancia y puede haberse dado como no haberse dado, y por tanto, su cómplice secundario. ¿Qué cosa es? Debemos señalar claramente en esta acusación escrita. Seguimos con la motivación y contenido de la acusación.
Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Entonces, ¿cuáles circunstancias hay que modifican la responsabilidad penal que concurran en este hecho? Circunstancias que agravan, circunstancias que atenúen los hechos cometidos. Hay una legítima defensa imperfecta, ¿entienden? Que se ha dado, pero faltó unos requisitos, no se dio. Y para eso, señores, se tiene que conversar. Por ejemplo, vemos casos en los cuales no se entiende, o sea, el trabajo de policía, ¿no? Cuando interviene un delincuente, ¿no? Cuando se está cara a cara con el delincuente. Pues yo veo un delincuente armado que ha asaltado a una persona, lo comienzo a corretear, hago dos disparos al aire, el delincuente comienza a sacar su arma, con la cual me va a disparar. Y yo sigo disparando al aire, o no debo dispararle. ¿Qué voy a hacer en ese caso, señores? Entonces, yo voy a decir, digo, fiscal, póngase usted, si usted fuera policía, ¿qué haría ahí? ¿Deja que el delincuente le dispare a usted? ¿Que el delincuente voltee y le dispare? Entonces, eso hay que verlo bien, ¿no? ¿Qué cosa es lo que sucedió? Y el policía, ¿por qué sacó el arma? Sabemos que el policía saca el arma, como se llama, en última ratio, saca el arma como última acción que debe hacer. Y si saca el arma el policía es porque la va a usar. Eso es lo que nos enseñan a nosotros en la escuela. Hay una ley y el reglamento de uso de la fuerza y se tiene que tomar en consideración, que también se tiene que corregir, se tiene que modificar. Y por otro lado, señores, también, bueno, quiero que la Asociación de Oficiales Generales está planteando que no puede ser que un policía que ha cometido un delito de función esté siendo juzgado en dos fueros a la vez, ¿no? Fuero común y fuero militar policial bajo el criterio de que supuestamente son bienes jurídicos distintos, ¿no? Pues son los mismos hechos, son los mismos sujetos. Voy a condenarlo en un fuero y en otro fuero, o de repente un fuero lo absuelvo y en otro fuero lo condeno. Total, que es un problema. Si esto debe ser, esta en realidad desmoraliza al personal policial y debe ser solamente en un solo fuero. Tipificación y pena. El artículo de la ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena que solicite. Debe establecerse, señores. Ya la acusación tiene que saber qué artículo de la ley penal tipifica el hecho de claramente, no puede haber dudas. Homicidio, artículo 106, homicidio calificado, parecido, 107, calificado 108, y así sucesivamente. ¿Qué clase de delito es? ¿Cuál es la cuantía de la pena que estoy pidiendo? Y para eso, pues, tiene que hacer una prognosis de la pena. Tendrá antecedentes, hay un concurso ideal de delitos, o no hay un concurso ideal, eh, cuáles son las otras circunstancias, pues, atenuantes de la pena, etcétera, ¿no? La reparación civil, ¿y cuáles son los bienes embargados, incautados? En el monto de la reparación civil, los bienes embargados, incautados al acusado, tercero civil, que garantizan su pago. O sea, ya debe haber una reparación civil, ya debe haber bienes que han sido solicitados, su embargo, su incautación, que de hecho pues van a garantizar pago, porque si no hay un embargo, incauto, es posible que el imputado venda todos sus bienes y al final diga no tengo plata, no voy a pagar. Y también la persona a quien corresponda percibirlo, ¿no? Es el agraviado generalmente la persona que decide, en este caso una empresa, será pues, la gerente general. Los medios de prueba, señores. Los medios de prueba que ofrezca para su actuación y audiencia. En este caso, presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio y los puntos sobre los cuales habrán recaer sus declaraciones y exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca. En este aspecto me voy a tener, ese es un cuadrito, señores. El cuadrito debe ser numerado, se debe poner el nombre y apellido del testigo, ¿no? En el caso de los testigos, los peritos. ¿Cuál es su domicilio? En el caso de los peritos, señores, debe ser posible poner el domicilio real y el domicilio laboral, para que sea citado en ambos lugares. ¿Y cuál es el extremo de la declaración? ¿Sobre qué va a declarar? Declarar pues, sobre el informe policial número tanto, formulado por de balística, en el cual se ha establecido tal cosa, no sé, o declarar sobre los hechos sucedidos en tal fecha, ¿no? ¿Cómo se llama? Y la entrevista o que tuvo con tal persona o qué persona y que luego pues motivó que se realice el hecho delictivo, no sé. Tiene que establecerse cuál es el extremo de la declaración. Prácticamente un cuadrito en el cual vamos a poner el número de testigos que ofrecemos, el nombre de apellido, el domicilio y el extremo de la declaración. Y en cuanto a la prueba documental, también debe establecerse, pues, hacer una numeración, por supuesto, la inscripción. ¿Qué cosa es? Es un informe, es una nota de prensa, es un periódico, es un video,
también son documentos, ¿no? De acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil, es un UCB, etcétera, ¿no? Y qué cosa es, y luego narrar, describir lo qué cosa es, en qué consiste, y qué cosa acredita, qué cosa se va a acreditar con este documento, de repente con este informe, se va a acreditar pues, cómo sucedieron los hechos a nivel policial, se va a establecer quién dio la orden para determinado operativo policial que ha sido cuestionado, ¿entienden? Entonces, esto es muy importante, y así en cada documento, nota informativa, documentos privados, minuto de compra-venta, ¿cómo se llama? Eh, Depende de manuscritos que se hayan encontrado en la escena del delito, ¿no es cierto? Que establezca en realidad el móvil o los motivos por los cuales se ocurrió el ilícito penal. Esto tiene que hacerse debidamente ordenado, en un cuadro. Y hay que tener bastante cuidado, señores, de no vulnerar el derecho de defensa, ¿no? ¿Cómo se llama? De los imputados. Yo he visto casos, señores, en los cuales en la audiencia de control de acusación, al fiscal se le ha permitido, pues, 4, 5, 6 veces poder corregir, modificar su acusación fiscal, está bien, o sea, no hay problema. Pero el problema es cuando se han analizado los medios probatorios del acusado, que lamentablemente, pues, a veces por un error material o por un error que el juez no lo considera material, sino sustancial, lo deja en estado de indefensión. Entonces, ahí cuál prima, la igualdad procesal y de derecho de defensa, o prima simplemente un error formal que haya podido ocurrir. Por ejemplo, hay un caso en el cual eh, y en materia de clases, dos acusados han puesto cada uno por su lado que en el escrito que habían hecho absolviendo el control de acusación que se hace dentro de 10 días, que vamos a ver a continuación, ellos habían ofrecido sus medios probatorios. Lo que pasa, como habían también interpuesto un requerimiento de sobrecimiento, había puesto que cumplo con ofrecer los siguientes medios probatorios que solicito se tengan en consideración para el sobrecimiento, y no había puesto la palabra juzgamiento, ni para un probable juzgamiento, un posible juzgamiento, o para el juzgamiento. No había puesto esa palabra. Y como no había puesto esa palabra, señores, lamentablemente el juez de invitación preparatoria con un criterio totalmente errado, se lo denegó. Dijo que ninguno procedía porque esos medios preparatorios habían sido presentados para sobrecimiento. Y no, pues, por más que le dijo, señor, este es escrito mediante el cual absuelvo en el requerimiento de acusación. Y no hay otros medios probatorios, estos son mis medios probatorios. Usted no me puede dejar en estado de detención, no, señor. Acá usted ha puesto sobrecimiento y no ha cumplido con prestar ningún medio probatorio para el juzgamiento. ¿Qué pasó después? Que al final llegó esto a la Corte Suprema y la Corte Suprema anuló todo, nulía todo. Y ordenó que se retrotraiga hasta la etapa intermedia y se tome en consideración los medios probatorios, porque no se puede dejar en estado de detención al acusado, señores. No puede ser que se le haya, se haya habilitado, se le haya admitido, por decir, de 40 medios probatorios al fiscal y 0 medios probatorios, ningún medio probatorio al acusado por un error a mi criterio material. El juez dijo que era error sustantivo. Entonces hay que tener bastante cuidado, señores jueces, en no dejar en estado de detención al imputado. Sí es cierto, puede haber otra etapa que puede presentar estos medios en juzgamiento, pero ya es más difícil. Ya es más difícil. Y poco probable que sean admitidos. Entonces, para eso está la etapa intermedia, señores. Congruencia. La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se obtenga una distinta calificación jurídica, ¿no? Puede afectarse una distinta calificación jurídica, pero solamente puede ser los hechos y las personas que son materia de la investigación preparatoria, no puede ser otra persona por lógica, ¿no es cierto? Tiene congruencia, ¿no? Y la medida de coerción, que tanto es subsistentes, ha habido una detención preliminar, ha habido prisión preventiva, está en prisión preventiva, hay una detención domiciliaria, hay una comparecencia restrictiva, ¿qué cosa es lo que hay? Hay un embargo, ¿no es cierto? Y casualmente vamos a ver acá las medidas de coerción subsistentes. El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria. Y podrá solicitar, de repente ya su variación, de repente ya está por demás la prisión preventiva, o de repente al revés. Ha estado con presencia restringida y esta persona en realidad ya debe estar detenida porque se ha acreditado y su responsabilidad y es muy posible que hay un peligro de fuga evidente y de obstaculizar a la justicia.
Entonces, este señor no puede estar en libertad. O que se dicten otros puestos según corresponda. Calificación principal y calificación alternativa. En la acusación, el fiscal podrá realizar una tipificación principal de los hechos imputados y una tipificación alternativa subsidiaria. Esta posibilidad constituye una facultad del fiscal y presenta una doble finalidad. Por un lado, emplearla para los casos en que el debate no se pudiera demostrar los componentes de la declaración jurídica principal y por otro lado, garantizar el derecho de defensa del imputado. Acá viene, acá casualmente, esta es una novedad, no puedo pasar penal, que es muy positiva, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en el caso de los atropellos, ¿no? La diferencia bastante fina, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el homicidio por negligencia, en el artículo 111 del Código Penal, y el homicidio, como se llama, por haber incurrido en dolo eventual. Tenía la suficiente experticia técnica del sujeto activo del delito para poder evitar esto, y sabiendo eso, y que había la posibilidad de cometerlo, simplemente pensó que no lo iba a hacer y asumió el riesgo de hacer lo que hizo, de correr a toda velocidad, pues en realidad es una persona que recién está aprendiendo a manejar y ha tenido una imprudencia, una impericia evidente, ¿no? Entonces, casualmente para esto es la tipificación alternativa subsidiaria, ¿no? Y la tipificación principal. Muy importante, señores, porque esto se va a ver en la etapa intermedia. Y el defensor público o la abogado defensor, ¿no? Verificará si el fiscal en su requerimiento acusatorio ha narrado estos hechos, describiendo la conducta realizada por cada uno de los imputados, así como los elementos de comisión y medios de prueba que sirven de sustento a los cargos atribuidos, de manera independiente a cada uno que sustente su acusación. Entonces, señores, conmigo, si son varios hechos, el fiscal debe dividirlos. Debe dividir a los hechos, debe dividir a los investigados por cada hecho, o los involucrados en cada hecho, los elementos de convicción, tanto documentales como testimoniales de cada hecho. Y en ese sentido, si lo hace adecuadamente, va a ser una buena acusación escrita, que en realidad no va a requerir mayor filtro para que pase a juzgamiento. Recibida la acusación escrita del fiscal, se procede a formar el cuaderno de etapa intermedia, ¿no? ¿Y qué cosas se hace? Se corre traslado a los demás sujetos procesales, mediante notificaciones a los domicilios reales o procesales, ¿no? Reales y no señalado procesal, y procesal en caso que ya hayan acreditado abogado. Ahora sabemos pues que todos los abogados estamos obligados a tener nuestra casilla electrónica del Poder Judicial, como no se en Lima, ¿no? Estos domicilios reales o procesales deben estar señalados por el fiscal en el escrito de acusación. En el escrito de acusación debe estar la general ley de cada uno de los acusados, y cuál es su domicilio real y cuál es el domicilio procesal en caso de tendrlo. Y de ser el caso, pues, si es que es necesario, tendrá que llevarse a los otros respectivos para notificación. ¿Para qué? Para que en el plazo de 10 días, señores, y un día más, las partes puedan realizar lo siguiente. Uno, las partes pueden observar la acusación fiscal por escrito. El defensor público, el abogado defensor, debe estudiar y analizar minuciosamente el escrito de acusación, detalladamente, hoja por hoja. ¿Con qué objeto? Con la finalidad de poder evidenciar la existencia de los defectos formales que pudieran contener. En dicho caso, proceda a requerir la corrección correspondiente. Hay un aspecto formal en cuanto al artículo del Código Penal. Dice que es omisión simple, están poniendo el artículo 108, no es el 106. Están poniendo, ¿cómo se llama? Circunstancias atenuantes que no están en la norma, están poniendo los hechos, ¿no? Las fechas son completamente equivocadas, o los nombres de los que han participado están errados. Entonces, todo lo que es el aspecto formal se va a tener que ver acá. Y por eso el abogado defensor tiene que ser bastante detalloso en esto, bastante minucioso. Puede interponer, como vamos a ver después, incluso un cuadro que le voy a presentar, mecanismo de defensa. Puede decir una excepción, ¿no? Una excepción de proceder de extradición, por ejemplo, ¿no? Los hechos para él no constituyen delito. Otro medio de defensa también, ¿no? Cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden hechos nuevos. No fue planteado con anterioridad, recién que tengo hechos nuevos que hacen ver que en el proceso de esta excepción pues, puede hacerlo. Medida de coerción. Y también puede solicitar, ¿no? La imposición o revocar pues, una medida de coerción, pues en realidad ya no tiene ya sentido. La prueba anticipada, señores. Requerir la actuación de una prueba anticipada, conforme al artículo 242 y 243, son los pertinentes, ¿no? Cuando se requiere una actuación, una prueba anticipada, ¿no? Tenemos
un testigo pues que va a viajar a Estados Unidos y no va a retornar, o sea, y se va por motivo de salud y a su gente que viaje, o sea, no puede extenderse para que espere la etapa de jugamiento, a veces la etapa intermedia demora meses, demora un año en pasar al jugamiento, entonces se requiere una prueba anticipada, o el testigo está con una enfermedad terminal, pues requerimos, señores, ¿cómo se llama? Que él pueda rendir su testimonio y que haya una prueba anticipada, que haya una audiencia en la cual el juez de la investigación preparatoria haga las veces el juez de juzgamiento y puede interrogarlo adecuadamente. El sobrecimiento, también puede el abogado defensor pedir el sobrecimiento. No lo pidió el fiscal lo escuchó su patrón, pues señor fiscal, está equivocado porque tiene el abogado defensor. Entonces, lo que hace el abogado defensor plantea ante el juez, ¿no? Pedido de sobrecimiento de su patrocinado. ¿Por qué? Porque para él el delito no se ha configurado, no existen los elementos, ¿no?, de convicción necesarios para quitar la responsabilidad mismo, ¿cómo se llama? Los hechos ya han prescrito, ya han caducado, eh, de acuerdo a lo que es el criterio del abogado defensor, por ahí plantea también el sobrecimiento, que se va a discutir en audiencia, ¿no? El criterio de oportunidad, también está un criterio de oportunidad, porque este proceso, ¿cómo se llama? Debemos terminarlo, ya sea aplicando el principio de oportunidad, terminación anticipada, etcétera, ¿no? Y también lo que es fundamental, señor, y que el abogado defensor no puede ni debe dejar de hacerlo, en el escrito debe señalar cuáles son las pruebas que él tiene para el juicio. Entonces puede ofrecer igualmente pruebas para el juicio. Y esto es lo bueno, lo positivo de este nuevo modelo procesal penal, que hay en igualdad procesal. Entonces debe juntar, igualmente como hemos dicho, que el fiscal adjunta su lista, también debe juntar su lista de peritos, que debe ser convocados para el debate, por indicación de su nombre, su profesión de domicilio, revisando los hechos secos, los cuales van a ser examinados en el curso de debate, y también todas sus pruebas documentales, que están en el inciso siguiente, documentos. Presentar todas las pruebas documentales. Y también presentar aquellos documentos que no han sido incorporados de repente, o señalar el lugar donde se hay y lo que deben ser requeridos. Por ejemplo, yo he visto un caso en el cual pues, habían aparecido fotos de un evento, en el caso del gobierno de Antumala, y recién habían aparecido y se requirió al juez. El juez ofició de la Dirección de Control de Imagen, la Dirección de Imagen de la Policía Nacional, la cual remitió más de 500 fotos de un evento. La reparación civil, señores, el abogado defensor puede en su escrito objetar la reparación civil, reclamar por qué es ese monto, de dónde sacó ese monto, ¿cómo se llama? El fiscal, el procurador, ¿verdad?, que cuando ha pedido ser parte civil, lamentablemente ha hecho un monto muy indebido. La pericia que solicitó el fiscal no se adecua a lo que ha sucedido. Reclamar también su incremento de extensión. Puede reclamar su incremento si es el abogado del agraviado, la víctima, ¿no? Para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación juicio oral. Y otras acciones, puede plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. Porque para esto es la etapa intermedia, para preparar mejor el juicio. Etapa que, como les vuelvo a repetir, antes no existía. Señores, presentados los escritos y el requerimiento de los sujetos procesales sobre el paso fijado en el artículo anterior, con la solución, sin ella, el juez de imputación preparatoria señalará día y hora para la realización de la audiencia preliminar, la que debe fijarse dentro de un plazo no menor de 5 días y mayor de 20 días. ¿No? Ya pasaron los 10 días, se notificó a los sujetos procesales, ya ellos han absuelto todo lo necesario de su defensa, y inclusive ya se realizó la audiencia de control de establecimiento, entonces ya viene la audiencia de control de acusación. Entonces el juez de limitación preparatoria, ¿no?, ya ha presentado los escritos, ya dentro de 10 días, y todos los requerimientos que estos han hecho, debe fijar fecha para audiencia, en un plazo no menor de 5 días, no mayor de 20 días, a partir del vencimiento del plazo. ¿Entiendes? Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del fiscal y el defensor del acusado. Entonces, tiene que estar obligatoriamente el fiscal o el defensor del acusado. Si no está, si el defensor del acusado no concurre en forma injustificada, pues se tendrá que nombrar un defensor de oficio. No podrá actuarse de diligencia de invitación de pruebas específicas, salvo el trámite de prueba anticipada, porque ya estamos en etapa intermedia, la invitación preparatoria ya culminó. Y la presentación de prueba documental, ¿no? En caso que sea necesario, para decir cualquiera de las solicitudes de eso sí se puede presentar prueba documental
pero no se puede actuar ya de diligencia administrativa, no se puede pedir una inspección, no se puede pedir, ¿sabe qué? Faltó capturar fulano y tal, faltó hacer tal diligencia, tal allanamiento, no sé, ya pasó eso. Eso debió pedirse en la invitación preparatoria. Pero sí se puede presentar, puede documentar para que coadyuve a decidir cualquiera de las solicitudes que hace el artículo en el párrafo anterior. La audiencia será dirigida por el juez de la invitación preparatoria y durante su realización, salvo lo dispuesto en este lugar, no se emitirá representación de escritos. En este caso quiero resolver una duda, ¿no? Con la que tienen algunos estudiantes de pregrado. El doctor me dice, pero eh, tenemos las diligencias preliminares y tenemos la invitación preparatoria propiamente dicha y etapa intermedia. ¿Es el mismo juez? Claro, es el mismo juez, el juez de invitación preparatoria, que es hasta la etapa intermedia. Luego se era puesta a juez de juzgamiento. ¿Y qué pasa con el Ministerio Público? El Ministerio Público no es así. El Ministerio Público, el mismo fiscal, diligencias preliminares, el mismo fiscal, invitación preparatoria propiamente dicha, el mismo fiscal, etapa intermedia y hasta primera instancia de juzgamiento también va a ser el mismo fiscal. Muchos me dicen que por qué, que eso no debe ser así. Bueno, es así actualmente y así se llevan los procesos penales. Entonces, en la audiencia, señores, bajo el principio de oralidad, ya en este caso todo es oral. Si se quiere hacer un pedido, tendrá que hacerse oralmente en la audiencia. Entonces, esta audiencia, señores, es dirigida por el juez de investigación preparatoria y durante su realización, salvo lo dispuesto, no se salvo lo dispuesto anteriormente, cuando ya antes de que se empiece la audiencia, en el cual puede presentar requerimientos de solecimiento, puede meter una excepción, etcétera, por escrito, pero ya cuando empezó la audiencia ya no se emite representación de escrito. Cualquier pedido se hace oralmente y también va a ser absuelto por el juez oralmente. Si la ausencia del abogado particular, el abogado defensor, ¿no? Que contrataba el acusado, la defensa será asumida por el defensor público. Y si esta corresponde al fiscal, se señala nueva fecha. Si en caso que sea justificada, pues se informará pues, al fiscal superior, ¿no? El inmediato superior fiscal, que es el fiscal superior. Señores, la audiencia, ¿cómo se inicia? Con la identificación de los sujetos procesales, ¿sí? Cuya concurrencia es obligatoria. En caso que el imputado no haya concurrido, proceso de defensa particular, dice se instala sin su presencia. No es necesario. Señores, ¿cómo se hace esto? Empieza la audiencia y después lo que le pide es que se acredite. Señor fiscal, acredítese. Entonces el fiscal se acredita, ¿no? Doctor Juan Pérez García, fiscal de corrupción de la primera fiscalía o corporativa, etcétera, etcétera. Luego vendrá el procurador, ¿no? El doctor Fulano de Tal, de la Procuraduría Pública del sector justicia, etcétera, ¿no? Y luego los abogados defensores, uno por uno, indicando su nombre, su apellido, su número de colegiatura, su domicilio procesal en la primera vez, ¿eh? Su domicilio procesal, su número de casilla electrónica, su celular, su correo electrónico, todos los datos que se requieren. Luego no es así, en la siguiente audiencias simplemente dice, doctor Fulano de Tal, como por registro local número tanto, abogado del acusado Fulano de Tal, mi llamato se encuentra ya consignados. Luego de que termina el último abogado, empezarán los imputados y que estén presentes, ¿no? En este caso, en etapa intermedia, el juzgamiento sí es obligatoria su presencia, pero en etapa intermedia no. Entonces, bueno, que también el juzgamiento, cuando ya rinde su declaración, puede ser que el juez diga que no es necesario su presencia, pero en etapa intermedia puede estar el imputado. Si está presente el imputado, también tendrá que acreditarse. Ahora, en caso que el imputado no haya concurrido por decir su defensa particular, su abogado, su defensa técnica, la audiencia se estará sin su presencia. Y estará la audiencia, el juez otorgará la palabra por tiempo breve por su orden al fiscal, ¿no? A la defensa también del actor civil, también a la defensa del acusado y también del tercero civilmente responsable, ¿no? Los que batirán sobre la procedencia o domiciliaridad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertenencia a la prueba ofrecida. Hacen su alegato de inicio prácticamente, ¿no? Porque hay un alegato de clausura también, ¿no? El fiscal podrá en la misma audiencia, presentado el escrito respectivo, modificar. La audiencia puede modificar, aclarar, integrar la acusación en lo que no sea sustancial y a pedido de parte, porque para eso es esa audiencia. El juez en ese mismo acto corre traslado, además sujetos procesales concurrentes para su resolución inmediata. Se corrige una de las partes y dice, a ver, señores, los hechos están equivocados porque no sucedieron en Gironapa, sino sucedieron, ¿cómo se llama?, en la calle Berlín, en Miraflores. Corrige el señor fiscal,
corre el traslado a las partes, ¿no? Si son muchos errores, se suspende la audiencia y se vuelve a presentar la corrección por escrito y se corre el traslado. Si le da una copia a cada uno de los abogados, la cuales leen, si está bien la corrección, ahí queda, ¿no? Por eso, en este caso, sí, el fiscal, la misma audiencia, puede presentar el registro, también puede hacerlo, el juez le puede dar un plazo, ¿no? Para que lo haga. Y luego eso, el juez notifica a su casilla electrónica con la corrección hecha por el fiscal a todos los abogados de los sujetos procesales que también terminen en el proceso. Para que tomen conocimiento, porque de repente está mal. El señor acá ha puesto cuadra, está bien, modificó la calle de Berlín, pero es en la cuadra 5, no en la cuadra 7. O no es en la cuadra 8. ¿No? O el nombre patrocinado está mal, el apellido, no, lo han puesto bien el nombre, pero el apellido está equivocado. La Corte Suprema de la República estableció que el juez de limitación preparatoria en la audiencia preliminar del control de acusación realiza dos tipos de control. Esto es muy importante, señores. Son dos tipos de control que hace el juez de limitación preparatoria. Uno es el formal y el otro es sustancial. Vamos a ver primero el control formal. Es previo, señores, a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. O sea, previo a todo análisis de fondo, ¿no? Algo así, de la acusación. Es así que el artículo 352 numerado del nuevo Código Procesal Penal precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.349 numeral 1 del nuevo Código Procesal Penal, en una discusión que debe preceder el análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar, lo pertinente es suspender la audiencia. Así se hace siempre, ¿para qué? Para que se subsane, luego de lo cual debe reanudarse. Y acá viene el problema, señores, que decía, ¿no? En la audiencia que yo vi, un caso que iba hasta la Suprema, que el Ministerio Público dieron como 4 o 5 audiencias, 5 veces subsanó sus errores que habían ocurrido en presentación de documentos, presentación de testigos, una serie de fallas. Y sin embargo, pese a que este imputado, que era un cliente mío, que dio sumiso de defensa cuando ya había presentado la mente un abogado defensor anterior, había hecho mal el escrito, no había puesto para juzgamiento. Pero ¿qué pasa? Yo, admitiendo el error, una semana antes, cuando ya lo tocaba y patrocinado, fundamentar, como siempre le dicen, sus medios probatorios, ¿no? Ya le tocaba, por el orden de los imputados, fundamentar sus medios probatorios oralmente, por hecho, a mí me tocaba hacerlo, fundamentarlo por él, subsané, o sea, presenté el cuadro y dije, estos medios probatorios son para el juzgamiento. El juez no le hizo caso, dijo que no, que eso había sido tardío, y que dije, señor, pero usted era fiscal 4 veces para que el fiscal corrija, porque yo corregí incluso antes de la audiencia, casualmente para no sorprender tiempo usted. No, no va, ningún medio probatorio. Y dejó un estado de pensión y patrocinado, ¿no? Eso motivó, pues, que cuando llegó el caso de la Corte Suprema, y también motivó una acción de habeas corpus, ¿no? Pero también en la Corte Suprema de Justicia, pues, declara nulo todo. La decisión de formular observaciones de la acusación es una causal de suspensión de la audiencia, ¿no? Que será el caso de instar, ¿no? Solo cuando el efecto detectado requiere un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder a suspensión, siempre será el caso de decidir y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. Puede dar su cuarto intermedio, se suspende la audiencia por 15 minutos, si es una cuestión leve, y el fiscal corrige, ¿no? Pues el fiscal va preparado, va incluso con su CV, todo, y se va a una impresora, imprime nuevamente, lo corrige, si es algo leve, y se acabó. Y la audiencia continúa, pero generalmente se suspende la audiencia. El control sustancial, el control de fondo, el aspecto sustantivo, la cuestión de fondo, tiene lugar en un momento procesal distinto, pues posterior, ¿no es cierto? Luego de la subsanación de las observaciones de la acusación fiscal. Esta comprende el examen de la concurrencia de 5 elementos necesarios para la viabilidad de la acusación respecto a los cargos sujetos de investigación. El elemento fáctico, los hechos. El elemento jurídico, la tipificación, los artículos del Código Penal pertinentes, los excluyentes o eximentes de responsabilidad penal. El elemento personal, el acusado, cuál es ese autor, coautor, cómplice primario, secundario, los presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal. Se dan todos los presupuestos procesales para la comisión de ilícito penal, ya para eso el fiscal tiene que haber, bueno, tiene que conocer la factualidad del delito y poder establecer mentalmente esto. Y los elementos de convicción suficientes que acreditan la responsabilidad del hecho penal del acusado. Entonces, todo eso tiene que ver el juez y hacer un debido control sustancial, que es posterior al control formal. No es antes de, es después de el primer control que he mencionado.
Finalizada la audiencia, señores, el juez resolvió inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo que por la avanzada de la hora, por lo complejo de los asuntos, por resolver y difiere la solución hasta por 48 horas y por el cuando culmina la audiencia. Puede también probar por 48 horas alguna cuestión que estemos planteando. En este último caso, la edición simplemente se modifica las partes a su correo, a su casilla electrónica. ¿Qué pasa cuando hay defecto de la acusación y es necesario un nuevo análisis del Ministerio Público? Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el juez puede disponer la devolución de la acusación y suspende la audiencia por 5 días para que corrija el defecto. 5 días. Y luego nuevamente se reanuda. Luego de lo cual se reanudará. En los demás casos, el fiscal en la misma audiencia podrá hacer, como ya he dicho anteriormente, las modificaciones, aclaraciones o sus sanciones que correspondan, con introducción a los concurrentes. Señores, si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado, sanidad del dictamen acusatorio en los términos precisados por el fiscal. Se le hizo observaciones A, B, C, ya la corrigió, volvió a presentar las partes de acuerdo en traslado, notifican a todos dan su conformidad, entonces ya pues continúa la audiencia, ¿me entienden? Ahora, en todo caso, también el juez podrá resolver mediante la resolución que hiciera penal, o sea, no se puede apelar, señor, esta resolución. Hay recursos de reposición que se puede emplear en esta etapa, también juzgamiento, pero no apelación. Actuación del juez frente a excepción a su medio de defensa. De estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponde. Contra la resolución que se dicte procede recurso de apelación. Una excepción de proceso de excepción se queda fundado o infundado en la misma audiencia. Pero como las audiencias en realidad es una sola audiencia, ¿no? Que se suspende, ¿por qué? Porque el juez tiene que ver un montón de casos en un solo día, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso 90, 2020, la audiencia pues, que se lleva hoy día será de una hora y media, porque terminado esa hora y media, el juez tiene otra audiencia. Entonces se suspende la audiencia y tendrá que reanudarse durante los 5 días, que como hemos visto. Y así va a seguir la audiencia, ¿no? Hasta que culmine toda la etapa intermedia. Entonces, realmente en una audiencia, el imputado pues tendrá su abogado defensor del imputado, podrá sustentar, ¿no? Incluso con su ayuda de PowerPoint, sus diapositivas y todo lo demás, las excepciones o defensa técnico que haya planteado, y luego en la audiencia siguiente tendrá que resolver el juez, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Que como es una sola audiencia, muchas veces los jueces dejan esto para el final, o sea, al final de que ya terminó todo, emite su resolución bueno, y ahí resuelven también las excepciones planteadas. Sobrecimiento de oficio. El sobrecimiento también lo puede dictar el juez de oficio, o a pedido del acusado o su defensa, cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344. Siempre que resulten evidentes, y en realidad no existe razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. Yo vi un caso también de que un policía se le acusaba de delito de falsedad ideológica, porque se dice que supuestamente había introducido datos falsos en una orden telefónica. Pero ¿qué pasa? La orden telefónica es una transmisión verbal y el documento que queda en el archivo es un documento interno que no lo hace, no lo suscribe el oficial de coordenada, sino es un documento interno que hace el que transmite la orden. Y este documento no tenía firma por firma, ni Melvete ni sello redondo. Sin embargo, el fiscal estaba acusando por falsedad ideológica. Un desconocimiento de lo que es la operatura policial, es cómo actúa la Policía Nacional. Y el juez de oficio declaró su vencimiento, porque en realidad, pues a todas vistas, un documento que no tenía firma nadie, decía firmado, pero no estaba la firma. Entonces, ¿cómo acreditar que ha sido firmado? Bueno, el otro sobrecimiento se aborda después del artículo 347. La resolución desestimatoria no es impugnable. La resolución que desestima el sobrecimiento pedido por el acusado o por su defensa técnica no es impugnable. Ahí nomás muere. Ya nos vamos a la otra etapa. Tendrá que defenderse en la etapa de juzgamiento. Requisito para la emisión de la medida de prueba, que esto es muy importante, señores. La petición, que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso. Y lo más importante, señores, es que
¿Cuál es el aporte que hemos visto? Le he dicho a ustedes un cuadrito en el cual se tiene que establecer en qué cosa va, en caso de los testigos, cuál va a ser su sistema de declaración importante para ese desarrollo del proceso, que sea conocente, pertinente y útil, y también en lo puede documentar cuál es la condición de ese documento, cuál es su importancia que va a tener en el desarrollo del proceso, y establecer la responsabilidad penal, o en todo caso la absolución se lo presenta a la defensa del acusado. Entonces, este medio probatorio debe ser pertinente. O sea, no puedo presentar, si estoy investigando lo que hizo un imputado el día de hoy, no voy a presentar pues, un documento que acredita dónde estuvo hace una semana, pues, ¿qué nos interesa? Debe ser conducente, o sea, debe estar orientado a resolver o a esclarecer el hecho que ha sido investigado. Y debe ser, por consecuencia, útil, debe servir para los fines del proceso, ya sea como prueba de cargo o de descargo. Y en este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el juicio. El pedido de actuación de una testimonial, la práctica de un peritaje especificará qué punto que será materia de interrogatorio, o el problema que requiere explicación especializada, ¿no? ¿Cuál es el problema? La pericia puede tener 20, 30 páginas, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué nos interesa a nosotros para este proceso? Y también debe ser el domicilio de los mismos. En caso de los peritos o personal policial, que también se ofrecen como testigos, el personal policial que ha intervenido también se ofrece como testigos. Al nivel de la policía se le ofrecen dos clases de testigos: el testigo presencial del hecho, que es el policía que ha intervenido, y el perito, que también que sería un testigo de carácter técnico, que es el que va a dar la declaración sobre los aspectos técnicos, científicos en los cuales se ha intervenido. Y es conveniente, señores, y bueno, los señores fiscales después se puedan estar escuchando, que se señale ambos domicilios, pueden ser notificados en ambos domicilios, el domicilio real y el domicilio laboral. ¿Por qué? Porque si el policía, si pone solamente domicilio laboral y el policía ha sido cambiado por ocasión a provincias, pues se va para el tiempo, ¿no? No va a ir a la audiencia. A través se puede pedir, van a pedir la condición compulsiva, pero el policía o el perito no sabe. En cambio, si se lo notifica su domicilio real, que figura, no, por ejemplo, acá en Lima, entonces siempre hay un familiar que está ahí, lo va a recibir, lo va a llamar inmediato, tienes una notificación en tal fecha. Y no va a ser necesario ni siquiera la condición compulsiva por su asistencia. Bueno, la persona va a ir a la audiencia, el policía va a ir a la audiencia, porque entonces el policía, los policías son muy cumplidores. Las comisiones exploratorias, este es un hecho que no tiene por qué acreditarse en juicio, y estamos de acuerdo. Ambas partes, está de acuerdo el abogado, el acusado, y está de acuerdo el fiscal. De acuerdo el abogado, el actor civil también. Entonces, ¿para qué? Entonces, la resolución sobre las comisiones exploratorias, conforme lo expuesto en el numeral 2 del artículo 350, no es recurrida, no es apelar, pues, estamos de acuerdo con que sea apelar. En el auto de enjuiciamiento se indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados, que no son necesarios, que no requieren probanza, o los medios de prueba necesarios para considerar probados. De repente hay una concurrencia, ¿no? Me adhiero a este documento que ha sido presentado como medio de prueba por el Ministerio Público, cuya pertinencia lo debe valer en su momento, ¿no? Decisión sobre la actuación de prueba anticipada. La decisión sobre la actuación de prueba anticipada no es recurrir, no es apelar. Si se pone su actuación, esta se realizará en acto aparte. No es apelación porque si no, la etapa intermedia perdería su objetivo, su esencia, ¿no? Si se pone su actuación, esta se realizará en acto aparte, conforme a lo dispuesto en el artículo 45, tendría que componerse una audiencia para ello, sin perjuicio de dictarte el acto de enjuiciamiento. Podrá dirigir un juez si se trata de juzgado penal colegiado. Tienen esa facultad, para que si es un juzgado penal colegiado, pueda hacer un solo juez. ¿Cuál es el contenido, señores, del auto de enjuiciamiento? Entonces, se resolvieron todas las cuestiones planteadas y el juez debe dictar el auto de enjuiciamiento. Dicha resolución, señores, no es recurrible, no es apelable. Pues no confundir, señores, el auto de enjuiciamiento que está en el artículo 353 del Código Procesal Penal con el auto de citación a juicio, que ya lo hace el juez de juzgamiento, ¿no? Que está en el 355, el cual ya se le cita ya que concurran al juzgamiento. El auto de enjuiciamiento lo hace como el último acto y ahí culmina la etapa intermedia el juez de la invitación preparatoria. Entonces, el auto de enjuiciamiento, señores, que lo hace el juez de invitación preparatoria, no lo hace el juez penal, debería indicar bajo sanción de nulidad. ¿Qué cosa va a indicar? Lo siguiente:
Primero, el nombre de los imputados y los agraviados, siempre que este último supuesto hayan podido ser identificados. Si no han sido identificados por este motivo, también tendrá que ponerse por qué no han sido identificados. El delito en materia de acusación fiscal o indicación de texto legal, y se hubiera planteado tipificación alternativa subsidiarias que van a tener que determinar sobre ese enjuiciamiento. Los medios de prueba que han sido emitidos, ¿por qué? Porque cada medio de prueba, señores, en la etapa intermedia es leído y es explicado y por cada sujeto procesal o el sujeto procesal que lo ha presentado. Y el juez va a ser que, de acuerdo a la conducencia, pretendencia de utilidad, lo va a emitir. Y esos medios de prueba van a pasar, van a figurar en el auto de enjuiciamiento y van a pasar a la etapa de juzgamiento. Entonces es muy importante, señores, por eso la exposición que puede hacer el fiscal y el abogado defensor en los medios de prueba que ofrece. Que tengan en cuenta estos tres criterios: conducencia, pertinencia y utilidad. Si no tienen en cuenta estos tres criterios, no van a ser emitidos por el juez. Y es muy importante que el abogado sepa hablar, tenga, sino tenga la técnica oratoria respectivas. Y por tanto, si no sabe hablar, pues tendrá que hacer un curso de oratoria. Por el Código de Procedimiento Penal 40 no es tan necesario esto, pero así es necesario, es fundamental, señores. La indicación de las partes constituidas en la causa. ¿Cuáles son las partes? ¿Quién es cómo se llama? El actor civil, quiénes son los acusados, ¿no? Y si hay un tercero seguimiento responsable, etcétera, ¿no es cierto? Y finalmente, la orden de remisión, los actos al juez encargado del juzgamiento de juicio oral, juez de juicio oral. El juez, si resulta necesario, puede ser de oficio, cuando necesita pedido de parte, o según el pedido de parte, generalmente el pedido de parte, ¿no? Formulado conforme a lo dispuesto en el número 1 del 6, artículo 350, se pronunciará sobre la procedencia o la subsistencia de las medidas de coerción, no personal o real, o su sustitución, disponiendo en su caso la libertad del imputado, que puede dar. Señores, aquí vamos a un cuadrito, no sé si hasta ahí alguna pregunta, porque vamos a ver ahorita en un cuadro bastante explicativo lo que es la etapa intermedia, viendo primero lo que es el requerimiento de sobrecimiento, pues ya les he dicho, dentro de la etapa intermedia se ven hay dos audiencias: la audiencia de control de sobrecimiento y la audiencia de control de acusación. La primera que se realiza es la audiencia de control de sobrecimiento. Esto es así, tanto en el fuero común y también en el fuero militar policial, para aquellos policías que me estén escuchando. El Código Penal Militar Policial tiene prácticamente, es una copia, en muchas de sus partes, del Código Procesal Penal. Eso se ha hecho para que sea un código garantista, ¿no? Por los objetivos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Entonces ahí también se hace lo mismo. Hay una audiencia de control de sobrecimiento y una audiencia de control de acusación. Si hay hasta ahí alguna pregunta, por favor, la pueden hacer, no hay ningún problema. Bueno, seguimos. El requerimiento de sobrecimiento. ¿Cuándo procede este requerimiento de sobrecimiento? Vuelvo a repetir que es un cambio de nombre, porque en realidad es un requerimiento de archivamiento, ¿no? Sino que el archivamiento, como hemos dicho, propiamente dicho, o sea, con ese nombre, se da pues cuando culminan diligencias preliminares, en el cual el fiscal puede disponer el archivamiento de una investigación preliminar que ha hecho, si es que no reúne las condiciones, cuando el hecho de la causa no se atribuye imputado, la acción penal no se ha realizado, la acción penal no es típica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí el fiscal lo hace por sí solo, no le comunica nada al juez, no tiene por qué comunicarle. Le comunica así a los sujetos procesales, los cuales pueden apelar, pueden interponer una queja de derecho. Ahí no se llama apelación, sino se llama queja de derecho, para que los actores se eleven al fiscal superior. En el cual pues ya sabemos que puede tener tres opciones, ¿no? En ese archivamiento. Puede convenir con su fiscal provincial que debe ser archivado, puede disponer que se formalice la invitación preparatoria, o puede disponer que sea alguna diligencia que considera su criterio que han faltado. Pero todo resuelve a nivel del Ministerio Público. No, fuera de la invitación preparatoria no participa. Pero ya cuando se emite la disposición de formalización y continuación de la invitación preparatoria, el fiscal pierde la facultad de archivar por sí solo. Tiene que requerirlo, tiene que pedirlo al juez de la invitación preparatoria. Y cuando lo aspira a la culminación de la invitación preparatoria, ¿no? Que va a emitir su requerimiento de sobrecimiento.
¿Y cuándo procede? Cuando el hecho objeto de la causa no puede atribuirse al imputado. El hecho imputado no es típico, ¿no? No es estafa, es una deuda, no es usurpación, es una acción reivindicatoria. La acción penal se extinguió, si esto pasó hace 8 años, la pena máxima es 4 años. No existe elemento de comisión suficiente, no existe, no se puede acreditar. La coartada versión del imputado está directamente aparejada con su elemento de comisión y el fiscal no ha podido acreditar. Este requerimiento de solicitamiento lo remite el fiscal al juez de imputación preparatoria, ¿no? Con toda la carpeta de expediente fiscal. El juez de imputación preparatoria nos notifica con este requerimiento de solicitamiento a todas las partes y le concede un término de 10 días a todos los sujetos procesales. ¿Para qué? Para que, si desean, algunos puedan oponerse, los legitimados de hacerlo, a la solicitud de archivo. El juez, si lo considera admisible y fundado, puede también realizar, en este caso, si se opone a la solicitud de archivo, puede disponer que se haga una invitación suplementaria. Ahora, ¿qué pasa? Ya pasaron los 10 días, absolvieron los sujetos procesales con relación al requerimiento de sobreseimiento. Y por supuesto que el imputado que ha tenido un sobreseído, su defensa técnica, pues, de hecho, pues, que se va a adherir a ese requerimiento de sobreseimiento. Y también lo va a fundamentar en audiencia. Entonces, el juez de la investigación preparatoria señala una audiencia y se lleva a cabo la audiencia. Y esta audiencia se llama audiencia de control de sobreseimiento. Luego la audiencia, en el término de 15 días, tiene dos opciones. Si no está de acuerdo, entonces, para mi criterio, en realidad existe la posibilidad penal del imputado y existe la solución de elemento de convicción. Entonces, ¿qué cosa hace? Formula un auto, en el cual hace ver que no está de acuerdo con este requerimiento de solecimiento. Este auto se elevado a quién? Al fiscal superior, no a la sala. ¿Y por qué no se elevó a la sala? Sí, porque no tiene objeto. No hay proceso penal si no hay acusación. Es un principio de derecho procesal penal. Si no hay acusación, no hay proceso penal. Entonces, por eso que el juez, si no está de acuerdo, por más que él piense, este señor es un sinvergüenza, es un delincuente que voy por allá, pero están pidiendo su solecimiento, no puede hacer nada, simplemente tiene que formular el auto bien fundamentado, bien motivado, y tendrá que elevar todo al fiscal superior. Repitiendo, al fiscal superior. El fiscal superior, señores, tiene dos opciones. Puede no ratificar este requerimiento de solecimiento. Estoy de acuerdo con el juez, en realidad, existe lo suficientemente de convicción, el hecho es típico y la acción penal no se ha extinguido. Entonces, le va a ordenar, señores, que pase a otro fiscal provincial para que formule la acusación. ¿Por qué? Porque ya el primer fiscal ya adelantó opinión, pues. Entonces, tiene que ordenar a otro fiscal provincial para que formule la acusación. También puede ocurrir que este fiscal superior ratifica el requerimiento de solicitamiento. El fiscal provincial está correcto, aprobado adecuadamente. En realidad, pues, ha hecho un adecuado análisis de los hechos y en realidad no se le puede atribuir al imputado. Este hecho no es típico tampoco. Entonces ratifica el requerimiento de solecimiento y lo devuelve al juez de imputación preparatoria. Y el juez de imputación preparatoria, en este caso, no le queda otra opción más que emitir el auto de solecimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando el juez está de acuerdo? Bueno, también dentro de los 15 días dicta el auto de solecimiento en el cual, pues, si no es apelado por uno de los legitimados para hacerlo, en este caso el fiscal o el procurador, ¿entiendes? Entonces, si no es apelado, se emite otra resolución declarando crimen consentido este sobrecimiento. Y como le digo, tendrá todos los efectos de una cosa juzgada, ¿no? Esa es la importancia de este auto de sobrecimiento. Entonces, esto hace que el Estado ahorre dinero, ahorre tiempo, y hace ver que este código procesal penal en realidad es garantista y ayuda a la labor del juez, porque permite, pues, que no digamos hasta juzgamiento, que tenga una sentencia estructura después de 3, 4 años, si este hecho se puede sobreseer en este momento. Si el fiscal provincial formula acusación, ¿no? Ya hemos dicho, también lo remite al juez de invitación preparatoria, y el juez de invitación preparatoria, ¿qué cosa hace? Como lo hemos explicado anteriormente, notifica por el tiempo de 10 días le da a los sujetos procesales, ¿para qué? Primero, para conocer la acusación por efectos formales, que es lo primero que va a haber en la audiencia de control de la acusación. Para deducir excepciones, que pueden hacerlo, otro medio de defensa que ellos vean por conveniente. También pueden pedir imposición o revocación.
de medidas de medidas de coerción razonada o real, y también puede pedir por anticipada, como te he puesto el ejemplo de una persona que está, un testigo que viaja a Estados Unidos por causa de enfermedad o tiene un problema, un cáncer nivel 4, y de repente no llega, pues no vaya a juzgamiento, entonces puede ser que llegue, pero ¿por qué vamos a arriesgarme? Entonces necesito una prueba anticipada. También los sujetos procesales pueden pedir sobrecimiento, como ya hemos visto, y está criterios de oportunidad para que cada termine el proceso. Y muy importante, señores, para la abogado defensor, ofrecer pruebas para juicio, como ya he dicho. Y finalmente pueden objetar la responsabilidad civil, porque recordemos que acá en el juicio penal no solamente se ve la responsabilidad penal, sino también se ve la responsabilidad civil. Hay casos en los cuales los acusados son absueltos penalmente, pero son considerados que civilmente tienen responsabilidad y por lo tanto tienen que pagar una reparación civil. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, señores. No descuidarse de lo que es la reparación civil. Entonces, todos estos, señores, son las objeciones que pueden plantear los sujetos procesales. Bueno, el juez de la investigación preparatoria, que ya le considero dentro de 10 días de haber recibido todo lo necesario, todos los requerimientos que han hecho los sujetos procesales. Entonces, recibido todos los requerimientos, todos los documentos, todos los escritos, todos los sujetos procesales, incluyendo el actor civil y también los abogados defensores y el abogado del tercero civilmente responsable, que han sido remitidos en el plazo de solamente 10 días, ficha de hora para audiencia de control de acusación, un plazo no menor ni mayor a 5 días de la fecha que se cumplieron los 10 días. Se instala la audiencia preliminar, pues se llama la audiencia preliminar, el control de acusación, y se otorga la pagara en este orden al fiscal, a la defensa del actor civil y al tercero civilmente responsable. ¿Para qué? Para que inicialmente formamos su alegato de inicio. Para que, ¿cómo se llama? Formamos su alegato, puedan ellos objetar, el alegato dice en los juzgamientos, para que ellos puedan objetar, hacer sus observaciones formales. El fiscal lo que va a hacer es exponer la acusación. El fiscal va a tener un tiempo que le da adecuado que le da el juez para que él exponga oralmente su acusación, luego de lo cual empiezan las observaciones formales por parte de los abogados. Cada abogado, pues, en el orden que establezca el juez, va a comenzar a hacer sus observaciones formales. De repente no, señor juez, estoy conforme con la acusación. Y si no está conforme, tendrá que hacer sus observaciones oralmente. La defensa, actor civil del acusado, tercero civilmente responsable de ese orden. Se va a debatir luego la proceso de admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas en la acusación y la pertinencia de la prueba ofrecida. El fiscal durante toda esta audiencia podrá modificar, aclarar e integrar la acusación, de acuerdo a lo que al cauce de la audiencia, ¿no es cierto? Se va a correr a los tratados de los demás sujetos procesales para que absuelvan. Luego, señores, combinó, ¿cómo se llama esta audiencia de control de acusación? Entonces no queda más que nada al juez, invitación preparatoria, emitir el auto de enjuiciamiento. ¿Qué cosa contiene este auto de enjuiciamiento, señores? Contendrá el nombre de los imputados y los agraviados. ¿No? Ya establecía claramente la identidad del imputado o agraviado. El delito, que es materia de acusación fiscal, los medios de pruebas emitidos, indicación de las partes constituidas a la causa, el orden de remisión al juez competente. Entonces, este auto de enjuiciamiento se ha remitido al juez penal competente, que de acuerdo al caso, a la complejidad, a la cantidad de acusados o de delitos que se viene investigando, podrá ser unipersonal o colegiado. Entonces, dentro de las 48 horas de notificación, se hará llegar la resolución, las actuaciones, los sujetos incautados, y también se pondrá su orden a los que están a los presos preventivos, a la orden ya del juez penal competente, que va a tener a cargo ya la etapa de juzgamiento. Acá, señores, lo que debe verse y debería corregirse que el criterio que no es el mismo fiscal, ¿no? Prácticamente el Código Procesal Penal va a entrar en vigencia en Lima y la verdad no sé cómo va a ser el fiscal para estar en vigencias preliminares, en invitación de poder propio en etapa de juzgamiento. Y su trabajo, en los casos que entran todos los días, ¿cómo queda? Ahí viene un problema que me imagino que debe resolverse. Entonces, esto sería toda la exposición sobre lo que es la etapa intermedia.
Por favor, si hubiera alguna pregunta sobre esta etapa intermedia, por favor, pueden hacerla. Esta etapa intermedia, como dije, es muy importante. En realidad es una contribución a este Código Procesal Penal. Hace que el juzgamiento sea más ágil, más rápido, haya mayor celeridad, que no demore tanto, porque ya prácticamente el juez penal, sea unipersonal colegiado, recibe todo ya saneado, ¿no? Como se dice, ¿no? Todo ya enrumbado, todo ya, ya no va a tener que analizar la conducción de pertinencia y utilidad. Claro que se puede enfrentar elementos de prueba también de manera extraordinaria en un juzgamiento, pues ya hace poco, pues ya todo el trabajo ha sido hecho en la etapa intermedia. Si les alguna pregunta, por favor. Si hay alguna pregunta, si fueran tan amables sobre esta etapa intermedia. Bueno, señores, si no hay ninguna pregunta, creo que todo está bastante claro. Esta diapositiva, si yo se la voy a enviar con eh, o sea, personal de la Academia Fortaleza, a la cual agradezco la invitación que me ha hecho llegar, las 4 clases que hemos tenido. Y bueno, me pongo a su disposición en cualquier otro momento. Ustedes felicito pues a la Academia Fortaleza por hacer estos eventos académicos, en realidad sigue bastante a todos los operadores de justicia, tanto a policías, jueces, fiscales, y deben hacerse con eh, mayor número, ¿no? Y más seguidos, porque es importante que hablemos un solo idioma, ¿no? En la escuela de posgrado de la policía se están invitando ya jueces y fiscales, a docentes también en la Academia de Magistratura para que enseñe, pero aquí no entiendo por qué en la escuela del Ministerio Público no enseña ningún abogado que sea policía. Creo que es importante, ¿no? Para que podamos llevarnos de la mejor manera y podamos tener hablemos un solo idioma, porque nuestro objetivo es el mismo, no solamente la investigación de los delitos y el combate frontal contra la delincuencia común y organizada. Creo que estos son objetivos que tenemos todos los poderes de justicia, ¿no? Y que debemos seguir adelante para que disminuya la inseguridad ciudadana y la impunidad, ¿no? Que hoy día tanto valece más aún estas situaciones de pandemia, ¿no? Que vivimos. Señores, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, por favor, vuelvo a preguntar alguna pregunta sobre etapa intermedia, lo que hemos hecho hoy día. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco bastante por su atención, señores, y será hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, doctor.